Sí, pues gracias, Oscar. Estaba teniendo unos problemitas aquí con las computadoras, pero bueno, estoy de vuelta. La ponencia que sigue va a cargo del maestro en ciencias, Carlos Soberanes. No sé si ya ande por aquí el maestro, Carlos. Mm, aún creo que todavía no está dentro. Sebas, mientras termina de Ujú. conectarse el maestro, ¿podrías platicarnos de esto de la contraseña y de las frases Claro que que tienen sí. que decir los tutores, porfa? Sí, es una dinámica que hemos estado armando en conjunto a partir de estos cambios que hubo respecto al evento de forma presencial. Entonces, la dinámica es muy sencilla. Simplemente lo que van a tener que hacer ahorita ustedes es participar, comentar, dar like, compartir con sus amigos. Y el día de mañana, digo, perdón otra vez, el día sábado 11 de octubre, en el Lago Espejo de los Lirios, vamos a estar teniendo diversas actividades. Dentro de ellas, pues va a haber jornadas de recolección de residuos sólidos, recolección de colillas de cigarro y también vamos a tener una pajareada, que esta va a ser la primera actividad. Déjenme, les voy compartiendo. Me avisan si sí se ve. Ahí está. Miren, es nuestra dinámica que vamos a tener el sábado 11 de octubre. Como les mencionábamos, lo único que ustedes tienen que hacer es presentarse en las actividades del Lago Espejo de los Lirios y, ay, discúlpenme, ahí está. Y decir la frase secreta, alcemos el vuelo con las aves migratorias. Como hace ratito les estaba enseñando Linet, pues tenemos diversos regalitos, souvenirs para todos ustedes, como son pins conmemorativos del Día Mundial de las Aves Migratorias 2025. Y todos estos regalitos forman parte del Happy Kit que tenemos para ustedes. Entonces, esperemos que nos puedan acompañar, que se unan a las actividades que están programadas en el Espejo de los Lirios porque pues ahí nos vamos a encontrar todos. Para las primeras actividades, el punto de encuentro es en el estacionamiento del lado de Avenida Constitución. Y después para las siguientes actividades nos vamos a desplazar para el lado de las Palapas, ahí donde está el Pinetum, para hacer el recorrido y taller de jardines para polinizadores a cargo de nuestros compañeros de Prolago. Ahorita nos preguntan que a qué hora es, les comparto justamente todo este programa. Vamos a tener actividades desde las 8 de la mañana, iniciando con la pajareada. Después vamos a tener ya montada la exposición fotográfica, que desafortunadamente ya no la pudimos tener ahorita en Campo 4, pero aquí en Espejo de los Lirios, pues es una oportunidad para que vean todas las fotografías de aves de migratorias de Cuautitlán Izcalli y del centro de México. Ahorita en la pantalla están pasando algunos de los participantes de esta exposición fotográfica. Este es el taller para jardines para polinizadores y también vamos a tener algunos stands interactivos con información respecto al Día Mundial de las Aves Migratorias, un poquito también a venta de productos, información respecto a aves. Ahí sí que todo el chisme pajarero, ahí vamos a estar con todos. Entonces, estas actividades las pueden buscar en las redes sociales de Tilmaturas, de los ornitofitos, de Infusión Científica, Prolago. Hay todos los participantes que están involucrados para las actividades del sábado de 11 de octubre. Perfecto, muchas gracias, biólogo y ¿cómo se llama? Y bueno, para también nosotros que tuvimos que mover nuestra pajareada, pues ahí la vamos a hacer en conjunto con Tilmaturas. Y bueno, gracias por adoptarnos en esta modificación, ¿no? Entonces, ornitofitos, nos vemos también por allá. Entonces, bueno, biólogo, ya está dentro el maestro Carlos, entonces te cedo la palabra a Sebas. Sí, muchísimas gracias. Sí, ya vi aquí al maestro Carlos. Hola, buenos días. Sebas, está Bueno, perdón. tu audio, apaga uno de tus dos Oh, perfiles. disculpen. Sí, ya, una disculpa. Listo. Pues Hola, ¿qué bueno, tal? les ¿Cómo voy a están? platicar. Hola, hola, maestro Carlos. Les voy a platicar un poquito de la experiencia que tiene el maestro Carlos. Bueno, él es biólogo y maestro en ciencias biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Con cerca de 20 años de experiencia en ecología y conservación de las aves, a lo largo de su carrera ha colaborado en el Laboratorio de Ecología de la UBIPRO en la FES Iztacala de la UNAM, así como en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Durante su trayectoria ha trabajado en diversos proyectos enfocados en la ecología y conservación de colibrís, la guacamaya verde, aves canoras y de ornato, entre otros. Actualmente es responsable técnico de un proyecto para la consolidación del Jardín Etnobiológico Tlotali, que forma parte de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos del CONACYT. Además, trabaja en el Departamento de Capacitación para el Monitoreo y Conservación de las Aves de la Dirección de Cooperación y Gestión de Información para el Conocimiento y Conservación de las Aves de la CONABIO. En este contexto, pues coordina la red de monitoreo comunitario de aves. Como pueden ver, pues su trayectoria, evidencia una profunda dedicación, no solamente al conocimiento científico, sino también a la formación de capacidades locales, al fortalecimiento del monitoreo participativo y al diseño de espacios donde la conservación se articula con la educación y la acción comunitaria. A continuación, le cedemos la palabra al maestro en ciencias, Carlos Alberto Soberanes González, a quien agradecemos su valiosa participación en este congreso. Qué elegante eso que le agregaron ustedes al final. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar participando aquí. Me hubiera encantado más, obviamente, verlos. ¿Desde cuándo ando que los quiero conocer por ahí, pero no me ha dado chance la vida para ir a verlos allá en sus, sé que están yendo, por ejemplo, que van entre el Espejo de los Lirios y luego también van a Xotlán y a otros sitios a pajarear. Y nunca hemos coincidido. Creo que hasta mi hermano ya coincidió con ustedes por ahí en alguna Sí, ocasión. Pero bueno, me da muchísimo gusto conocerlos, aunque sea por este medio, y espero que en algún momento podamos coincidir. Voy a hacer lo posible a ver si puedo darme la vuelta ahora que tengan su pajareada el sábado. Estaría increíble. No prometo nada porque sí ando medio. Este es el mes del córrele por todos lados, entonces, digo, con mucho gusto y todo, pero sí tenemos mucha actividad. Voy a compartir mi pantalla. Eh, Compartirla toda. Ahí se ve ya en la presentación. ¿Sí sí, la ya se ve pueden ver? bien. Ve bien. Ok, perfecto. Se puede- Ahí está. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Les voy a hablar un poquito de jardines y polinizadores. Sobre todo, hablarles un poquito sobre colibríes, que eso, digamos que es uno de los proyectos que hemos estado desarrollando aquí en la Conavio, gracias a la colaboración de otros, de algunas otras organizaciones como Environment for the Americas, que nos ha ayudado muchísimo para este proyecto que está padrísimo y que va a culminar en unas cosas súper interesantes. Además, nos están ayudando ya a imprimir, a hacer la nueva guía la guía portátil, ¿no? De colibríes. Ya ven que hay una versión ya en libro de Coro Arismendi y de Humberto Berlanga, que es mi jefe, y ahora vamos a hacer otra, pero plegable, ¿no? Ya un poquito más actualizada, y luego va a salir la siguiente edición de la guía, y por ahí unos pósters de colibríes migratorios que esperemos que lo podamos tener a disposición ya con avión en algunos, no sé, semanas, meses, no lo sé. Espero que muy pronto. Y bueno, antes de empezar a hablar de colibríes, ustedes me van tomando el tiempo, porfa, para que no me pase, porque luego me da por pasarme. Nosotros le Este, avisamos. sí, avísenme por ahí con 2 minutitos, 5 minutitos, porfa, avísenme. ¿Qué es la polinización? Vamos a hablar un poquito rápidamente de la polinización, y bueno, pues ya todo el mundo conoce, pero para los que no conocen, la polinización es un proceso importantísimo, ¿no? Para la conservación de tanto de las plantas como para la de los animales que se alimentan del néctar que producen las plantas. Las plantas con flor normalmente producen en alguna época del año algunas florecillas, ¿no? Para que con el fin de reproducirse y lograr llegar hacia otros sitios. Como sabemos, aunque algunos por ahí debaten, pues las plantas eh, no se desplazan como nosotros, sí se mueven. No voy a entrar en detalles en eso porque en realidad sí se mueven, pero no se desplazan como los animales. Entonces tienen que buscar estrategias para poder reproducirse y alcanzar otras plantas, ¿no? Para poder entonces generar de nuevo frutos y de nuevo plantas. Entonces, entre otras cosas, utilizan
a los animales y lo que hacen es ayudarse en un proceso que se llama polinización, que es una interacción mutualista, en donde tanto el animal como la planta se benefician, y la planta entonces le ofrece a los animalitos néctar, y este néctar lo producen dentro de las flores y a su vez a un lado se encuentran los órganos reproductores tanto femeninos como masculinos. En el caso de los masculinos son los estambres y en el caso de los femeninos es el estigma, ¿no? Que en ambos casos es muy parecido a la reproducción de los humanos, solo que de distinta forma, ¿no? Es decir, los animalitos van a llegar hacia la flor y van a buscar el preciado néctar que tiene diferentes concentraciones en diferentes plantas y van a tratar de tomar este néctar llegando a la cámara de néctar en la parte de abajo. Por eso muchas de las especies polinizadoras tienen lenguas largas. Por lo tanto, extraen el néctar y en ese proceso de extraer el néctar también su carita y su cuerpo y las alas y todo lo que se pueda se llena de polen que se encuentra en los estambres y entonces va hacia otra flor y ese polen lo lleva hacia el estigma de otra flor, se deposita en él y entonces se forma otra vez. Es como el receptor de un óvulo donde entonces lleva el polen y entonces en algún momento de la vida si logra llegar a la estructura que debe llegar, se forma un fruto y ese fruto contiene alguna semilla que después se desplaza de alguna forma, también incluso a veces por animales o por viento, o cae directamente a un lado de la planta y empieza a germinar, ¿no? O sea, cae en la tierra, empieza a germinar y forma otra planta. Es un proceso importantísimo porque sin esto, entonces tendríamos problemas digamos, las plantas tienen la facilidad de poder reproducirse. Si cortas un cachito, como se diría por esqueje, cortas un pedazo y lo siembras, vas a tener otra planta sin lugar a dudas. Pero el problema es que va a ser la misma planta, es como si se clonara todo el tiempo y tuvieras muchas plantas. Entonces, esta clonación lo único que va a hacer es que tienen la misma información genética que tiene el original y por lo tanto no va a haber diversidad genética y eso ya está sucediendo en algunos cultivos, algunos monocultivos donde quieren acelerar este proceso, pues tienen muchas plantas, pero son las mismas. Entonces, si no hay este proceso de polinización, no va a haber un cruce de material genético, que es importantísimo para poder entonces tener una variedad y defensas y un montón de cosas importantes que tienen cuando se entremezclan los genes que ayudan muchísimo a la conservación de las especies. Entonces, las plantas, como ya hemos platicado, se polinizan por aire, viento y puede ser también por animales, ¿no? Tan variados como estos que ven aquí en este póster, murciélagos, hay muchos insectos, ¿no? Incluyendo mariposas, abejas, ¿no? No solamente abejas como Apis mellifera, que se ha vuelto muy importante a pesar de ser una especie invasora, se ha vuelto importantísima para los cultivos. También tenemos algunos mamíferos, ¿no? Tenemos ahí musarañas, como les decía, los murciélagos, y también los preciados y hermosos colibríes, ¿no? Que a todos nos encanta. Esperemos que no se haya trabado esto. Denme un segundo que ya se me trabó esta cosa. ¿Escuchan? Creo que ya. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí se escucha, maestro. Perdóname, es que se está como medio trabando esto. Ok. Bueno, estos son unos ejemplos, ¿no? Pero ahora vamos a ir a lo importante, que son las aves, ¿no? Y a lo que nos incumbe y a lo que nos interesa en esta reunión. Entonces, de las aves tenemos principalmente a los colibríes, que son los que más nos gustan y nos encantan, al menos a muchos de nosotros, ¿no? Que realizan este proceso de polinización a la perfección y y también otras avesitas que no son especialmente colibríes, como calandrias, ¿no? Y algunas otras especies que también les encanta el néctar y ayudan a este proceso de polinización. Hablando de los colibríes, tenemos que considerar algunas cosas, ¿no? ¿Por qué son importantes y por qué les encanta polinizar? Y bueno, más bien, ¿por qué les encanta tomar néctar y en ese proceso polinizan? Bueno, pues los colibríes pertenecen a una familia que se llama Troquilidae, ¿no? Y a un orden que se llama Podiformes, y el nombre de Podiforme lo da porque tienen patitas pequeñas, casi invisibles, es decir, cuando están en vuelo, no les ve las patitas y además cuando las usan, llegan hacia algún lugar para posarse y simplemente se posan, pero no caminan, no se mueven más que de la percha y de otra vez vuelan y regresan, ¿no? No se desplazan con las patas, pero son bastante fuertes para sostenerse, ¿no? En alguna percha.
También tienen un pico largo y delgado, y ahorita vamos a ver otra característica importante que contiene ese pico largo y delgado, y tiene alas largas y puntiagudas que son importantísimas, que además tienen una estructura diferente al resto de las aves, es decir, los huesos son, en una parte de los huesos son más cortos y otras son más largas, que le permite hacer vuelos como ninguna otra ave para poder desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. Y eso es necesario porque las aves para poder, perdón, los colibríes para poder obtener el néctar que necesitan para poder sobrevivir, no pueden posarse en ningún lado porque las flores no tienen ninguna posadera como por ejemplo los bebederos. Perdón. ¿Cuántas especies de colibríes existen en México? Alrededor de 59 especies, más o menos, ¿no? Dependiendo digamos que la literatura que consultes. Últimamente creció el número de especies de colibríes porque una especie se partió en tres, literal, y ahora tenemos tres especies más en México. Y de todas las especies que se encuentran en México, también hay especies en Estados Unidos y Canadá, pero son exactamente, o sea, las 17 especies que tienen en Estados Unidos y Canadá se distribuyen también en México o llegan en alguna parte del año hacia nuestro país migrando, ¿no? ¿Dónde viven estos bichos hermosos? Pues viven en todas las altitudes, en todas las latitudes, en todos lugares, excepto ya en los bordes de los polos, que digamos que ese es el lado extremoso de donde no hay ninguna planta donde puedan libar, ¿no? Pero donde hay una planta con flor y tenga las características necesarias para los colibríes, van a estar ahí, ¿no? Viven tan alto como hasta 5.200 metros sobre el nivel del mar en el páramo en América, que se me olvidó decirles que los colibríes son exclusivos del continente americano, o viven en lugares tan bajos como en matorrales en Baja California, en cualquier lugar donde los puedan ver que existe plantas desérticas, ¿no? Que en algunos casos hay muchas plantas desérticas que les encantan y pueden vivir a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces nos encontramos en toda América, en todos lados. Y bueno, ¿cómo toman el néctar los colibríes? Esto es súper importante porque todo mundo normalmente creemos que los colibríes tienen como una lengua muy larga, que tiene un popotito. Para empezar, la lengua se enrolla tan largo como alrededor de la cabeza, ¿no? Es decir, la lengua sale desde abajo del ojo y sale sale hacia la parte de enfrente, que más o menos también no comparte esa característica con los carpinteros. Sacan la lengua tan larga porque la necesitan para poder llegar a la parte final de la flor donde se encuentra el nectario. La alargan, pero a la vez de alargarla, no solamente es como un popotito o algo que jale rápidamente el néctar, porque el néctar es denso. Entonces no puede ser una especie de estructura como popote, sino tiene que ser algo que sea muy eficiente para poder extraer ese néctar que es denso. Y lo que hacen entonces es tirar la lengua, abrir la lengua, al abrir la lengua se parte en dos, se bifurca como si fuera una serpiente, se bifurca un poco y además se abre hacia los lados, ¿no? Cada uno de los lados de la lengua se abre como en los laditos y cuando regresa la lengua, extrae el néctar y se le queda en esa estructura, si lo puede obtener entonces y se queda a la punta de la lengua, perdón, del pico y entonces absorbe el néctar. Es súper bonito ver toda esta acción. Un investigador, Alejandro Rico Guevara, fue el que se dedicó a ver, a llegar a fondo de esto, ¿no? De saber cómo los colibríes obtienen el néctar, porque es importantísimo saber algo que es necesario para los colibríes. Sin esta estructura importantísima no podríamos saber cómo lo realiza. Y si pueden ver, también los pueden ver que están tomando néctar en vuelo. Por eso es esta característica de las alas tan importante. ¿Qué flores que prefieren los colibríes? Bueno, prefieren entonces flores que sean más o menos tubulares, ¿no? Que sean de algunos colores llamativos. No necesariamente siguen los colores. Los colibríes aprenden a libar por medio de que los padres les enseñan a dónde libar y qué flores libar y qué flores pueden obtener, dónde pueden obtener el néctar. Y ya después ellos van aprendiendo por experiencia. No necesariamente tienen que tener los colores específicos, pero bueno, hay unas flores que tienen síndrome, digamos, para colibríes, pero hay muchas otras flores a las que llegan los colibríes que pueden tener flores más pequeñas y no necesariamente tienen que ser así, ¿no? Entonces aquí vemos algunas flores, algunas plantas como la trompetilla, algunas heliconias, algunos mirtos, algunos coralillos que les encantan a los colibríes. En las heliconias es un caso muy especial porque las heliconias tienen una estructura floral así como medio curva, ¿no? Lo pueden ver aquí a la izquierda abajo. Y ese colibrí justo tiene la forma de pico como esa heliconia. Entonces es una relación bastante específica entre una heliconia y un colibrí que les permite ser polinizadas por este bicho. Y bueno, hay otras flores donde también llegan otras aves, digo, otros animales, además, y otras aves, pero también pueden llegar los colibríes a estas, ¿no? Los colibríes también migran y migran a grandes distancias.
Algunos hacen migraciones cortas, los que se encuentran, digamos, en México, también pueden realizar migraciones dependiendo de la cantidad de alimento que se encuentren. El comienzo del desplazamiento de los colibríes y de todas las aves y de la mayoría de los animales tiene que ver más con el alimento, con la disponibilidad de alimento y empezar a hacer migraciones porque sin alimento no van a poder sobrevivir. A veces decimos que también el clima, bueno, el clima puede ser un detonante, pero no necesariamente es la causa por la cual se mueven, porque hay colibríes que incluso se llegan a quedar allá, ¿no? En Estados Unidos por alguna razón. Entonces, como en Estados Unidos los climas son extremos, pues empieza a cambiar la abundancia de alimento y entonces los colibríes y otros animales empiezan a migrar. En este caso, Archilochus colubris hace una migración larguísima, es el colibrí no es cierto, no me acuerdo el nombre en español, creo que es garganta rubí. Entonces hace una migración, digamos, de norte a sur, en lo norte se reproduce y se mueve hacia México y hace una migración bastante larga hacia centro hacia México y hacia Centroamérica, me parece, apenas llega. Y luego hace una migración de regreso en la primavera para volver a reproducirse de aquel lado, ¿no? Pero hay migraciones tan largas, ¿no? Como la de el colibrí Celasphorus rufus, que llegan hasta Canadá y Estados Unidos y allá se reproducen y luego bajan a México y así y viceversa, ¿no? Y bueno, entonces, pues para todo este contexto, pues antes de que existiera, digamos, todas estas urbanizaciones que tenemos ahora grandísimas, ¿no? Y en los sitios donde se sigue urbanizando, pues había espacios donde había plantas para colibríes y cada vez que vamos llenando de urbes nuestro mundo, pues evidentemente estos empiezan a escasear y lugares a donde los colibríes y otros animales pueden llegar en época migratoria, pues se encuentran de repente de un año a otro que ya no están ahí esos sitios y entonces se vuelven unas barreras geográficas para ellos y evitan el movimiento y el desplazamiento de un lado a otro. Sí, a pesar de que son aves y a pesar de que hacen migraciones muy largas, el estar pasando entre sitios de manera rápida es muy dificultoso para ellos. Entonces los peligros que encuentran en las ciudades pueden ser muchos. Porque luego me preguntan, es que pues las ciudades, pues ellos pueden volar. Sí, sí pueden volar, pero normalmente cuando hacen las migraciones vuelan a altitudes bajas para buscar alimento y moverse de un lado a otro. Es muy raro en el caso, por ejemplo, de algunos colibríes que sí se mueven a grandes distancias, pero sobre el mar, por ejemplo, para cruzar de un lado a otro. Pero normalmente van pasando de un lado a otro y además necesitan alimento todo el tiempo, por lo cual es importantísimo tener estos sitios que podemos poner en las ciudades para poder hacer corredores biológicos que permitan que los colibríes puedan alimentarse y pasar seguro de un lado a otro, porque también están pues otros peligros como las ventanas, como los coches, ¿no? Como los mismos humanos y los animales ferales que pueden ser peligrosos para estos animales. Entonces, teniendo no solamente los colibríes, teniendo espacios importantes donde puedan tener alimento y refugio, pues ellos pueden atravesar de un lugar a otro y pueden entonces moverse incluso dentro de las ciudades y pasar a los sitios que ellos necesitan moverse. Por lo tanto, pues desde hace muchos años y gracias a personas pioneras como Cora Arismendi, este, que hizo desde hace mucho tiempo, ¿no? Junto con varios de sus alumnos, proyectos de jardines de polinizadores en México, ¿no? Porque en Estados Unidos ya estaban haciéndose. Bueno, se ha difundido muchísimo, ya ha crecido enormidades, ¿no? Y ahora hay muchos proyectos como el que estoy escuchando que van a hacer los chicos de Tilmaturas, ¿no? Para poder hacer jardines de polinizadores y qué bueno que sigan creciendo y que crezcan mucho más, para poder entonces dar estrategias, para poder entonces conservar a estos colibríes y a otras especies, ¿no? Pero lo importantísimo es esto, aprender aún más sobre ellos para protegerlos. Entonces, si ya más o menos sabemos que esta interacción de colibríes-plantas es importante, les voy a platicar algunos ejemplos de lo que hemos hecho aquí en Conavio y otros proyectos, ¿no? Como que hemos colaborado con un jardín etnobiológico del cual soy responsable técnico. Esto mucho antes de trabajar aquí en Conavio hicimos este proyecto que tiene que ver con ver en un parque como cuáles son las interacciones que existen entre plantas y animales en el sitio para poder saber a partir de esas interacciones qué plantas que nos falten de afuera, poder ingresarlas a este jardín etnobiológico y poder tener todos los polinizadores posibles en el sitio y que se convierta en un refugio para estas especies, ¿no? Los resultados de este proyecto, así a grandes rasgos, es que en más o menos 1,477 observaciones de interacciones que tuvimos, observamos más o menos 92 especies, no solamente colibríes, sino de todos los grupos que les había platicado anteriormente. Más o menos los metimos en grupos funcionales, como por ejemplo abejas,
unas, ¿no? Pero eran abejas nativas y además Apis mellifera en otro lado, que es otra abeja, es en otra categoría. La pusimos en otro lado porque son muchísimas. Y luego también pusimos mariposas y pusimos colibríes y todo lo que pudiera interactuar ahí lo agregábamos en un grupo funcional. Y también tuvimos 71 especies de plantas de 21 familias, ¿no? Entonces, más o menos esto fue lo que quedó, así observándolo como ya en una fotografía, pero esto es lo importante, ¿no? Se pueden ver estos resultados como en una red de interacción, es decir, cuáles plantas interactúan con cuáles animales y qué tan intensa es esta interacción. Es importante, ¿por qué? Porque entre más interacciones tenga una planta con algún grupo, entonces esa planta se va a volver importantísima para ese sitio y es importante conservarla para que las especies que se encuentran ahí, las especies animales, puedan sobrevivir. Y al contrario, habrá algunas especies que son importantísimas de animales para una o dos plantas, ¿no? O muchas plantas, y es importante conocerlas para poder conservarlas. A lo mejor algunas se puede poner en peligro de extinción porque no interactúa más que con una especie de polinizador en específico, ¿no? Y bueno, como ustedes pueden ver, los colibríes que están aquí arriba, que están en morado, se pueden ver aquí a la izquierda, ¿no? Que dice colibríes y aquí arriba dice Troquilidae, interactúan con muchas especies de plantas en este jardín. Pero también podemos ver Apis mellifera, como decía, donde dice por ahí son importantísimas para muchas especies de plantas porque las abejas es un grupo súper, súper importante. Pero hay otras cosas, incluyendo moscas, que también son importantes para las interacciones, escarabajos, ¿no? Y otras aves que también son importantes para este jardín. Entonces, a partir de eso puedes empezar a tomar decisiones de conservación, ¿no? En el caso específico de los colibríes, vean toda esta interacción que tiene con diferentes plantas. El nombre de las plantas, todas están en verde, es decir, lo morado con cuál se une o con cuántas plantas se une para tener interacciones y poder ligar el néctar, pero eso es importante para estas plantas para que puedan reproducirse. Y como pueden ver, tienen muchísimas interacciones y esto es importante para empezar a tomar decisiones, ¿no? Ahora, una vez que sabemos esto en un jardín no biológico, por ejemplo, bueno, ¿cómo ahora lo hacemos? ¿Cómo pasamos esta información que es tan específica y tan importante, y ahora pasarlo a ciencia ciudadana? Entonces, lo que hicimos ahora en Conavio es tratar de aterrizar un proyecto similar, pero para poderlo aplicar a todas las personas que sean posibles y aplicarlo en un proyecto en este momento piloto en algunos jardines para poder ver qué especies de colibríes llegan a estos jardines y cómo también el conocimiento de las especies de alrededor de esos jardines, especies nativas, es importante para poder saber qué otros colibríes hay afuera de esos jardines, qué plantas son las que están libando para poder ingresarlas a los jardines de las personas, a los jardines etnobiológicos, a los jardines botánicos, a cualquier jardín de escuela o de casa y poderlos integrar ahí para que los colibríes que están fuera puedan ingresar y puedan cruzar un pueblo, una ciudad, algún sitio importante urbanizado y que puedan tener un refugio importante para ellos, ¿no? Bueno, les presento rápidamente el equipo, ¿no? Por ahí algunos ya los conocen. Tenemos a nuestro jefe Humberto Berlanga, a Vicente Rodríguez, a Tatiana, que todo el mundo la conoce, ¿no? Y a Dani, y por ahí a Vic también, que no es tan conocido, pero es importantísimo para NAPSI por muchísimas cuestiones de la página que tenemos de Aves MX. Son estas personas que no son visibles, pero son importantísimas para el funcionamiento de nuestro equipo. Y bueno, pues entonces, como sabemos y como nos encanta, observar a veces es divertido y útil. Entonces, estas plataformas y estas personas que trabajan y que ya conocen las plataformas de ciencia ciudadana y que además colaboran y son voluntarios, esta gran tropa, ¿no? Tanto del programa de aves urbanas como de la red de monitoreo comunitario, pues son esenciales para nosotros, ¿no? Para NAPSI, para poder empezar este tipo de proyectos y poderlo entonces pasar hacia las personas en general, ¿no? Les platico un poco de la distribución de la red de monitoreo comunitario, que en este caso son monitores comunitarios que se encuentran en áreas protegidas y tenemos alrededor de 721 monitores en 108 municipios, o sea, es decir, muchísimos, pero nada se compara con el programa de aves urbanas que tiene un montón de coordinaciones en todo el país y siguen creciendo y ahora están en toda América, ¿no? Entonces hicimos este proyecto que se llama Fortalecimiento de Capacidades para el Monitoreo Participativo y la Conservación de Especies de Colibríes Migratorios. Y lo que hicimos fue muy sencillo. Aplicamos lo que les mostré anteriormente para observar qué especies de plantas existían en jardines, por ejemplo, en jardines etnobiológicos como Tachií o Totlali,
o jardines de casas de personas comunes y como todos nosotros que tenemos un jardincito, algunas plantitas, hacer y saber qué especies de colibríes están llegando a esos jardines y además hacer un monitoreo afuera de las zonas urbanas para poder saber qué especies de colibríes hay afuera y empezar a conocer, porque seguramente no todos los colibríes que se encuentran afuera de la mancha urbana entran a las ciudades, ¿no? Hay como un par, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un par de colibríes como el colibrí pico ancho, ¿no? Y el colibrí berilo, que sí se la pasan aquí en la ciudad, sobreviven perfectamente encontrando alguna planta que les funcione para poder alimentarse, y en el caso del colibrí berilo es muy dominante, ¿no? Y sobreviven perfectamente, pero hay otras especies de colibríes que se encuentran en la periferia y que afortunadamente ahora con estos jardines de polinizadores en diferentes sitios, ahora ya tenemos muchas más especies de colibríes en la Ciudad de México, ¿no? Viéndolos comúnmente. Entonces, más o menos lo que queremos hacer es lo mismo, pero conociendo todas las especies de colibríes y cómo poder hacer entonces para traer esas plantas de fuera y poderlas integrar o reproducirlas y tenerlas en los jardines especializados para poderlas reproducir y poderlas tener en los jardines y además poderlos conservar y partir a la gente y que cualquier persona lo pueda hacer. ¿Qué hicimos? Los capacitamos y los equipamos, ¿no? Como lo que hacemos siempre con nuestras redes. Procuramos tener, en este caso, el proyecto que gracias a Environment for the Americas fue proporcionado también alguna parte de equipo, ¿no? Y lo que tenemos nosotros del lado derecho, que pueden ver que son diferentes herramientas y presentaciones y manuales como ProAlas, que también nos sirvió para hacer este proyecto importantísimo. Capacitamos a cada uno de ellos, fuimos a sus lugares, empezamos a hacer monitoreos en los jardines y afuera de los jardines, y también utilizamos plataformas no solamente como Ibert y Merlin, que son importantes, como ya ustedes las conocen, ¿no? Y si no las conocen, pues utilícenlas, ¿no? Acérquense a su pajarero más de confianza y pregúntenles cómo funcionan, o escríbanos a nosotros y con gusto les decimos cómo funcionan. Y también entonces utilizamos Naturalista para poder entonces ver las flores y las plantas y determinarlas y poder saber qué especies son y dónde se encuentran y poder registrarlas y asociarlas a un colibrí, ¿no? Entonces hicimos transectos para poder observarlas y también hicimos puntos focales de conteo. Y todo esto, y el objetivo de todo esto, es empezar a hacer redes, ¿no? Redes de conocimiento, redes de colaboración, redes de conservación, que es lo que siempre detonan nuestros proyectos para poder empezar a trabajar no solamente en el presente, sino a futuro y poder empezar a intercambiar, a conocer, a generar más proyectos dentro de los sitios, ¿no? Además, no solamente eso, sino cuando uno conoce este tipo de interacciones puede empezar a hacer cosas productivas dentro de las comunidades, perdón, y y generar muchos más proyectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, participamos en alrededor de entre seis, estamos agregando uno más, sitios, ¿no? En Sinaloa, en Nayarit, en Oaxaca, en Estado de México, en Ciudad de México, y queremos agregar más el siguiente año. Y nuestro objetivo es hacer una especie de red de interacción para mostrar los resultados, pero lo más importante es que la gente pueda tener un manualito que nos permita poder ver cómo poder hacer estas observaciones, cómo poder subirlas a la plataforma, cómo poder trabajarlas y cómo poder observar las interacciones para poder agregar más plantas de su región en sus jardines, ¿no? Porque es muy importante para la conservación de las especies de plantas locales que sean estas y no especies de fuera que compremos porque están bonitas, porque claro, las flores son preciosas, pero necesitamos darle prioridad a las plantas nativas, y si tenemos plantas de fuera, no tirarlas y aventarlas, tenerlas ahí, porque también es importante tener algún componente importantísimo que a lo mejor tenemos una planta ya externa que ya está llegando a colibríes, pues no la podemos quitar así porque sí, porque entonces estos colibríes y otros polinizadores van a dejar de ir, pero sí relevarlas poco a poco y empezar a trabajar en ello, ¿no? Por último, pues este tipo de interacciones con las personas pues generan un montón de cosas como esto, ¿no? Que muchas personas empiecen a comprender más el maravilloso mundo de las aves y de los colibríes y de todo lo que les mostramos y todo lo que ustedes saben, y empezar a pasar ese conocimiento. Bueno, pues al final, pues les agradezco muchísimo, ¿no? A diferentes proyectos, ¿no? A todos los colaboradores de este proyecto, que son un montón de nombres, un montón de personas que ya les mostré fotos anteriormente, investigadores, personas, monitores, voluntarios, no necesariamente tienen que ser especialistas que han colaborado en este proyecto durante mucho tiempo. Y también un agradecimiento especial a Environment for the Americas y a The Western Hemisphere Partnership,
Y por supuesto a Filmaturas Baking por invitarnos. Si tienen alguna pregunta, pues estoy aquí para lo que necesiten. Perdón. Excelente, pues muchísimas gracias, maestro Carlos Soberanes. Le vamos a compartir pantalla. Nada más, por favor, deje de compartir la suya para poderle mostrar las dos constancias que le haremos llegar más tarde. La primera, con respecto a a la UNAM. Eso está bien. Muchísimas gracias. Por su Excelente. participación, le Muchas agradecemos gracias. muchísimo. Y también de parte de Environment for the Americas. Excelente. Bueno, pues tenemos algunas participaciones desde la Claro. transmisión en vivo en Facebook. Me gustaría iniciar pues leyéndole un comentario que le escribe Jesús Ortega Esquinca. Saludos, Carlos Soberanes. También comentar que los colibríes saben de alguna manera qué plantas les proporcionan la mayor cantidad de néctar y de mejor calidad en calorías. Esto es Es importante ya que al correcto. tener una tasa metabólica necesitan alimentarse constantemente y por eso seleccionan las mejores plantas y flores. Por la noche, Es cuando no pueden correcto. alimentarse, su tasa metabólica baja al mínimo para no tener Mientras, necesidad de alimentarse. Muy buena ponencia, al igual que las anteriores. súper. Muchas gracias a Chucho. Y tiene toda la razón en lo que dice, ¿no? Los colibríes en la noche entran en torpor, que es como es un aletargamiento de todo su sistema para poder entonces evitar estar todo el tiempo moviéndose, porque en la noche puede ser peligroso para ellos. No son especialistas en plantas nocturnas. Y los colibríes son, digamos, son muy selectivos con las plantas, ¿no? A veces comen lo que encuentran, ¿no? Cuando no tienen ese chance, pero siempre van a preferir las plantas que tienen el néctar, no solamente en cantidad, sino en concentración, ¿no? Y hablando sobre justo el tema que está tocando ahorita, nos hacen una pregunta. ¿Qué flores tienen más néctar y cuáles florecen todo el año? Uy. Como les decía, justamente, no necesariamente tienen que seleccionar, o sea, no necesariamente las flores que tienen más néctar, como lo acaba de decir también Jesús, ¿no? No necesariamente las que tienen mayor cantidad de néctar son las que van a preferir. También es importante la concentración. Y hay muchas plantas, por ejemplo, plantas ya especializadas para ellos, por ejemplo, como los abetillos, como las salvias, ¿no? Incluso algunas como los cinco negritos, ¿no? Las ventanas también pueden ser, aunque sean floristas pequeñas, a muchos colibríes les encantan, ¿no? Entonces, para eso tendría que hacerse un estudio. Evidentemente, va a ser difícil poder hacerlo porque tienes que ver las concentraciones de néctar y bla, 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 pero hay que seguir el instinto y hay que observar a los colibríes para poder entonces saber cuáles son las plantas que están prefiriendo. Y a eso me refería justamente cuando hablo de que si tienes alguna planta que ya llegan los colibríes y lo prefieren, si tú en algún momento quieres traer alguna planta nativa, pues llévala a tu casa, ¿no? Pero no le quites la que está utilizando porque por algo la está prefiriendo y a lo mejor en algún momento, seguramente si llevas alguna planta que sea muy importante para ellas, van a empezar a dejar la otra y van a empezar a enfocarse en la especie nativa, ¿no? Entonces, si quieren empezar a integrar más plantas, vayan integrándolas, pero no desechen las otras, y ténganlas en sus casas, ¿no? Eso es importante. Bien, Entonces, bueno, la respuesta es observen a los colibríes, ¿no? Observen qué es lo que les está gustando y justo el proyecto que les platicaba es justamente eso, observar qué es lo que les gusta para poder integrarlo en los jardines. le compartimos una pregunta más. ¿En qué periodo de tiempo los colibríes de fuera pueden llegar a usar los parques a los que se llevan plantas nativas o cómo los colibríes saben de que se ha abierto un nuevo espacio de alimentación? Esto depende de ellos. Los colibríes se mueven mucho más de lo que uno podría pensar, ¿no? Uno cree que el ámbito de los colibríes es como muy cortito, pero en realidad se mueven muchísimo, ¿no? Así, muy rápido, hacia diferentes distancias. Con la doctora Cororis Mendy hicimos durante muchos años monitoreo en la cantera, ¿no? Monitoreo de colibríes, los anillábamos, teníamos un anillito así, súper, súper chiquito para poder seguir más o menos los hábitos de los colibríes. Y hacíamos monitoreo y en algunos meses nos aparecían, en otros meses regresaban, estaban ahí y a veces no los veías en mucho tiempo y luego regresaban, ¿no? Entonces, los hábitos de los colibríes son variados, ¿no? Hay que empezar a seguirlos año con año para poder más o menos darse cuenta de dónde están y cómo se mueven alrededor de la Ciudad de México. Pero entonces, lo que tiene uno que hacer
es poner las plantas, ¿no? Dejar la oferta, digo, nadie se va a cansar de tener una planta en casa, ¿no? Y en algún momento van a llegar. Y entre más nos acerquemos a la orilla, pues más van a empezar a acercarse y van a empezar de la ciudad. O sea, no es trabajo de una sola persona, es trabajo de muchos, ¿no? De muchas voluntades y de muchas personas para que empiecen poco a poco a acercarse. Pero en algún momento va a haber alguno que va a estar pasando y siempre sucede y va a llegar, ¿no? Puede ser tan rápido como de acabas de ponerle y ya llegó uno, ¿no? O puede ser que tarde semanas, ¿no? O puede ser que tarde mucho tiempo en llegar, pero una vez que lleguen van a empezar a hacerlo, ¿no? Lo mismo pasa con los bebederos, ¿eh? Cuando ponen los bebederos, que por cierto no están, no, por favor, no utilicen bebederos, pongan plantitas, ¿eh? Eso es importante. Lo mismo es el efecto, ¿no? Pones un bebedero y tardan en llegar, y en algún momento van a llegar. Ajá, pero lo importante entonces es tener constancia, tener tu planta y cuidarla. Ahí el tip, si no tienen chance de cuidar una planta, mucho menos van a tener chance de cuidar un bebedero. Un bebedero requiere de muchísima constancia y de evitar que se contamine, ¿no? Y eso es muy difícil que lo podamos hacer. Entonces, mucho más fácil tener una planta que esté renovando solita las flores para que los colibríes lleguen. Bien, muchísimas gracias. Debido a que hay varias preguntas y varias personas interesadas respecto a este tema, le voy a hacer esta última pregunta. ¿Las guías de aves y las guías para implementar el jardín de polinizadores son de acceso libre en alguna red o deben Y buscarse o comprar en algún lugar en específico? sí, hay muchísimas. Ustedes busquen, por ejemplo, hay una por ahí hecha exclusivamente por, el que le hizo el gobierno de la Ciudad de México hace como unos 6, 7 años, ¿no? Lo hicieron puras mujeres, ¿no? Lo hicieron puras investigadoras y voluntarias, está padrísimo, estuvo liderado por Coro, y y ese es un libro muy fácil de encontrar, que está en el gobierno de la Ciudad de México, igual y les puedo pasar el link, o ahora te lo paso, Sebastián, para que puedas compartirlo con las personas. Y hay otros muchos más, ¿no? Puse ahí un par de ejemplos. Creo que uno de los dos que está ahí de la UNAM, ese sí hay que comprarlo. Creo que se encuentra de venta en la universidad, pero el otro sí, y hay muchas otras más alternativas que se pueden buscar. Había una página de Coro que tenía mucha información metida, pero creo que ahorita no está funcionando, que es arismendi.com, perdón, pero ahorita no está funcionando, entonces ya te puedo pasar la liga para que puedan tener esta información. Y también pueden acercarse en Conavio, hay una página dedicada a los polinizadores y dentro de ellos están los colibríes y estamos colaborando con esta red poliniza que de repente subió y estaba como muy acercando mucha gente. Ahorita está en una pausita, pero va a empezar a seguir funcionando porque está reestructurando todos sus protocolos, incluyendo el de las aves, para poder observarlas y subirlas a plataformas. Entonces, información hay mucha, solo es cuestión de buscarla y poder ver la forma de cómo hacérsela llegar a las personas. Pero yo te paso varios links, o les paso varios links, chicos, para que puedan hacérselos llegar a la gente. Excelente, pues sí, ahí les compartiríamos esta información que nos va a hacer llegar el maestro Carlos. Aún Incluso, así, perdón, ¿perdón? la guía de colibríes que también está disponible en Conavio está en línea, también se las paso para que puedan ver las especies de colibríes que hay en todo México y en Norteamérica. Sí, ahí también viene bastante información muy importante respecto a los colibríes y unas ilustraciones hermosas para poderlos Oh, sí. identificar si les encanta ahí observar aves. Entonces, pues esta información ahí la vamos a poner en disposición para todos los que busquen consultarlas. También les recordamos el día sábado 11 de octubre vamos a tener una actividad de jardines para polinizadores, jardines que ya están establecidos en el área natural protegida de Espejo de los Lirios y pues nuestros compañeros de Prolago nos van a hablar justamente cómo ha sido poder adaptar plantas, introducir plantas nativas nuevamente a estos espacios y qué respuesta han encontrado con estas interacciones de especies polinizadores. Pues Oigan, yo muchísimas tengo una duda gracias. para Ajá. ustedes. Los murales que están ahí en el espejo de los vidrios, ¿ustedes los hicieron o quién los hizo? ¿Ustedes saben? Lo que nos han platicado fue un proyecto en colaboración con diversas Ujú. instituciones. Se Ok. buscó justo que se adoptara cada una de las ilustraciones. Una Ujú. familia donó para que un artista, el cual pues donó también su trabajo, se fueran Súper. ilustrando. Creo que otras instituciones gubernamentales también apoyaron colocando placas respecto al nombre científico Ujú, y un ujú. código QR con información que dirigía a páginas de Conavio.
Entonces fue Ujú. una colaboración de todos, pero bueno, ahí nuestros compañeros de ProLabo, ahí nos van a ayudar en los comentarios a decirnos cuánto tiene ya ese proyecto. Están increíbles. O Desafortunadamente, sea, fue una sí, gran idea. O sea, estuvo genial. Y me encantó. Ya tenía, más o menos como por la pandemia, tenía muchísimo que no iba al Espejo de los Lirios. Y entonces fui hacia la zona de las canchas y me encontré esos murales que están espectaculares. Están súper, súper bonitos. sí, Me están encantó mucho. padrísimos. Y más porque son especies que habitan este cuerpo de agua. Exacto. Desafortunadamente, pues ya también por el tiempo, pues ya se están deteriorando o hasta las mismas personas de repente no falta el que ya le echó ahí un Sí, graffiti, ¿no? O cosas así, pero bueno, yo creo que en un futuro estos esfuerzos pueden volverse a replicar en otros espacios o en claro. este mismo espacio para la conservación de las aves. Pero Y habrá cuando que buscar guste, la forma maestro Carlos, de cómo restaurarlos. Sí, muchísimas gracias. Cuídense sí, mucho. cuando guste, Gracias. lo esperamos ahí en Espejo de los Lirios. Ahí nos manda un mensajito para el día sábado. Bien, pues damos paso a la siguiente conferencia. Creo que ya nos acompaña el maestro Diego Barrales. Se anda por aquí, ¿verdad? Sí, 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 aquí estoy, Sebas. ¿Cómo Aquí estás? está. Perfecto, Diego. Aquí coordinando todo esto para la presentación que se titula tu presentación Aves de Catepec, el camino de la observación de aves en un municipio superpoblado. Antes de poder pasar a tu presentación, me gustaría comentarles un poquito de la historia que tienes en todo esto de la educación ambiental, de la ciencia ciudadana, de la observación de